Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Una pregunta: ¿qué tal les han parecido estas prédicas? Les pregunto, ¿ahora pueden decir con toda seguridad que cumplen en verdad los 10 mandamientos? ¿Que no toman el nombre de Dios en vano? ¿Que dedican todo el día domingo por completo al Señor en un sentido espiritual y que no matan? Si no hubieran aprendido el significado espiritual de estos mandamientos, muchos hubieran creído que los estaban obedeciendo y en realidad no lo estarían haciendo en forma correcta. Pero ahora entienden la voluntad de Dios. Hoy les voy a hablar del 8º mandamiento, que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 15, que dice: no hurtarás. Incluso en este mandamiento hay una connotación espiritual de la cual generalmente la mayoría no está consciente. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje llegue a ser un hijo perfecto de Dios, sin defecto ni mancha. Estimado público, el mandamiento que nos dice que no debemos hurtar o robar tiene 2 significados. Si cree que ha obedecido o está obedeciendo este mandamiento, por favor, le pido que examine su vida a la luz de este mensaje. El primer significado de este mandamiento se refiere a robar algo material o físico, a saber, tomar por la fuerza o hurtar algo que no es suyo. Incluso la gente del mundo sabe muy bien que esto es un pecado y un delito. Además, si le dice a alguien que es un ladrón, esa persona se podrá molestar o incluso se ofenderá porque lo considerará un insulto. Sin embargo, en muchos casos hay quienes toman, sin darse cuenta, cosas que no son suyas. Como no se dan cuenta que están pecando, sin saberlo, se convierten en ladrones. Por ejemplo, muchas veces algunos, sin ningún reparo, utilizan las pertenencias de otra persona sin su permiso. Debido a que son amigos y porque no es algo valioso, piensan que está bien usarlo sin el permiso del propietario. Por eso, no tienen el menor remordimiento de conciencia por ello. Además, si usan las cosas de alguien sin su permiso, deberían al menos regresarlas de inmediato, pero a veces ni siquiera las devuelven. Esto no solo perjudica a la otra persona, sino también es algo de muy mala educación, porque significa que no respeta a esa persona. Aunque sea algo muy pequeño o de muy poco valor, y aún tratándose de amigos, si usa cualquier cosa sin el permiso del dueño, eso es robar o hurtar ante Dios. De la misma manera, hay quienes cuando necesitan algo, usan lo que le pertenece a otra persona y luego simplemente le piden permiso después de haberlo hecho. Hay otros que piden prestado algo y lo usan hasta terminarlo y ya no queda nada para devolver. Incluso si usa algo y lo devuelve, si ese artículo ha disminuido en cantidad, eso significará que está perjudicando a alguien más. Es cierto que a veces es algo delicado pedirle a alguien que le devuelva o le reponga algo que ha usado. Hermano, si tiene una conciencia limpia, si ha usado algo, por más insignificante que sea, que le pertenezca a otra persona, se sentirá mal por haberlo hecho. Aunque en realidad no ha robado ni le ha quitado algo a alguien por la fuerza,
Si usted usa o toma algo sin permiso, eso también es robar. Por ejemplo, si recibe soborno debido a su posición o autoridad, o si como comerciante sobrecarga excesivamente el precio de algunos artículos a sus clientes y así obtiene un beneficio indebido, los que tienen buena conciencia sentirán remordimiento. Aun cuando no robe las pertenencias de otra persona, como ha tomado indebidamente algo que no debería haber tomado, eso es, en realidad, en un sentido estricto, robar. Muchos vendedores tratan de sacar un mayor beneficio engañando a los clientes sobre el costo de cierto artículo, y cuando logran hacerlo y pagan más de lo adecuado, esos malos vendedores se sienten bien por ello. Se alegran cuando logran engañar a sus clientes y piensan que son unos tontos. En realidad no se dan cuenta que ellos son los tontos. Ni siquiera se imaginan que están pecando al robar a esa otra persona. Por el contrario, racionalizan su pecado mintiéndose ellos mismos. Queridos hermanos, en segundo lugar, hay robo espiritual. Y esto sucede cuando roba lo que le pertenece a Dios. Si roba algo que le pertenece a Dios, tendrá un efecto y una relación directa con su salvación. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, estaba a cargo de la bolsa o del dinero de las ofrendas que le daban al Señor después de haber recibido alguna gracia o milagro de Él. Pero no era honesto en el manejo de ese dinero. Era un ladrón y finalmente Satanás obró en él, llegando incluso a vender al Señor Jesús. Judas fue llamado como discípulo del Señor y tuvo la oportunidad de ser glorificado posteriormente, pero acumuló pecado sobre pecado y no pudo ni siquiera recibir el espíritu de arrepentimiento. Por último, tuvo un final muy triste y se suicidó. Es lo mismo hoy en día. Hay algunos cristianos que usan el dinero de Dios. Incluso los no creyentes tienen algo de temor a robar algo de la iglesia o del santuario de Dios. Pregúntese entonces si los que se dicen cristianos roban y si se atreven a tocar el dinero de Dios, ¿tendrán realmente fe para ser salvos? En apariencia podrán vivir una buena vida cristiana y también cumplir con sus deberes en la iglesia. Sin embargo, como han levantado un gran muro de pecado que los separa de Dios, no se dan cuenta de la gravedad del pecado que están cometiendo. Incluso si su pecado no es revelado en frente de los demás y no son castigados por ello, eso será en realidad algo aún más terrible. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos encontrar algunos ejemplos en los que el robo no fue perdonado y los ladrones fueron condenados a muerte. Menciono uno. Cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Jordán, un hombre llamado Acán tomó algo que no debía tomar y todo el pueblo tuvo que pasar por una gran prueba. Otro caso, cuando Judas Iscariote robó lo que le pertenecía al Señor, no pudo ser salvo y tuvo una muerte miserable. Además, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Ananías y su mujer Zafira ocultaron una parte de lo que habían prometido dar a Dios y solo dieron algo de ello. Y por eso no fueron salvos, porque le robaron a Dios. Hermanos, tal vez la gente no lo sepa, pero Dios sin duda alguna los está observando y cuando llegue el momento, de seguro van a pagar el precio de su pecado conforme a la justicia de Dios. Si no se arrepienten y se quedan los 7 años de la gran tribulación por haber robado las cosas de Dios,
¿Se imaginan todo el sufrimiento que van a padecer? En la Biblia podemos encontrar que Dios revela algunos pecados de ciertas personas y los disciplina. Sin embargo, no disciplina a otros. Según la epístola a los Hebreos, Dios acepta como verdaderos hijos a los que han luchado y resistido contra el pecado. Por eso, cuando pecan, los disciplina. En otras palabras, Dios los disciplina porque los considera hijos legítimos, es decir, verdaderos hijos. No obstante, Dios no disciplina a otros que han pecado, y es porque los considera hijos ilegítimos. No los considera sus hijos, y por eso aparta su rostro de ellos y no los disciplina, repito, aunque hayan pecado. Hermanos y hermanas en Cristo, incluso si no toca directamente las ofrendas, pero hace mal uso de las cosas de la iglesia, que son sagradas, o si gasta sin cuidado el dinero de la iglesia, eso también es robarle a Dios. Desde la fundación de la iglesia Manmin, he visto algunos hermanos que han cometido este mismo pecado y he sido también testigo de las pruebas y sufrimientos que pasaron posteriormente. Por ejemplo, cuando se utiliza la movilidad de la iglesia con fines personales, Dios no los protegerá y tendrán accidentes. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios no los puede proteger? Permítame darles algunos ejemplos concretos. El principio espiritual es: no debe usar el dinero que le pertenece a la iglesia para sus fines personales. Por ejemplo, algunos hermanos solicitan material de oficina para uso de la iglesia. Sin embargo, luego los usan con fines personales. Esto no debe suceder. Hay muchos otros casos. Algunos malgastan las cosas de la iglesia, pudiendo haber ahorrado en el uso de ellas. Tal vez le haya sobrado algo de dinero después de haber hecho alguna gestión o trabajo en la iglesia. Si no lo devuelve de inmediato, sino que lo dispone para otros fines, todo eso es utilizar el dinero de Dios con fines personales. Hay tesoreros en cada grupo o misión de hermanos. Estos tesoreros se encargan del manejo del dinero de cada misión producto de las actividades que realice dicho grupo. Algunos de ellos utilizan ese dinero para sus gastos personales y luego lo reintegran más tarde. Otros los usan y simplemente se olvidan de reintegrarlo. Es lo mismo con el uso del teléfono de la iglesia y de otros equipos. Si usted tuviera que asumir el costo de lo que usa, habría muchas cosas que no utilizaría. No obstante, como no le cuesta nada porque es de la iglesia, es muy fácil usarlo. Este tipo de cosas suceden con sorprendente frecuencia. Si verdaderamente ama y respeta a Dios, cuidará y ahorrará todo lo que le pertenece a Él, más de lo que hace con sus propias pertenencias. Asimismo, los padres que traen a sus hijos pequeños a la iglesia deben educarlos y advertirles que no deben romper los sobres de las ofrendas ni los boletines semanales o periódicos. Igualmente, deben enseñarles que no se viene a la iglesia para correr ni para jugar. Tal vez le parezca todo esto algo sin importancia. No obstante, cada uno de estos aspectos es significativo a fin que no levante espiritualmente un muro de pecado ante Dios. Hermanos, en lo que se refiere al hurto o robo espiritual, Dios estrictamente nos advierte del robo de los diezmos y las ofrendas. No dar el diezmo a Dios es un gran pecado y Dios lo considera un hurto grave. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9, menciona al respecto: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El pueblo estaba bajo maldición porque no había dado sus diezmos y sus ofrendas. Eso era robarle a Dios, y las maldiciones cayeron sobre ellos. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios y debía haber dado los diezmos y las ofrendas a Dios. Sin embargo, no lo hicieron. No obedecieron el mandato de Dios y no dieron sus diezmos ni sus ofrendas. Por eso, toda la nación cayó bajo maldición. Dios les dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por favor, recuerden y tengan bien presente que cuando le roban algo a Dios, seguramente le vendrán problemas, enfermedades y aflicciones. Es decir, vendrán maldiciones sobre su vida y la vida de su familia. El diezmo es dar a Dios la 10ª parte del total de sus ingresos como reconocimiento de su soberanía sobre las cosas materiales. Eso prueba que creemos en Dios y reconocemos su señorío en nuestras vidas. Si no le da el diezmo a Dios y dice que tiene fe en Él, eso es robarle a Dios y le sobrevendrán problemas y dificultades en su vida. No es que Dios le envíe maldiciones porque no diezma, sino que no lo podrá proteger porque Satanás lo acusará de haber pecado. Por ello, le vendrán dificultades financieras, pruebas, aflicciones y enfermedades. Sin embargo, hay algunos que dan sus diezmos, pero Dios no los protege. Esto sucede cuando no dan el diezmo completo. El diezmo no solo es la 10ª parte del sueldo recibido, sino es la 10ª parte del ingreso total que usted percibe. Si tiene cualquier ingreso extra o ha recibido algún obsequio, sea en efectivo, en ropa, en alimentos, etc., eso también se considera parte de su ingreso y también deberá diezmar sobre eso. Hay quienes me preguntan si cuando reciben un regalo deben preguntarle a quien se lo obsequió el precio del mismo para dar el diezmo. No obstante, si pregunta el precio de un regalo o el costo de una invitación, no será bien visto. En realidad, si da más del diezmo, no tendrá problemas. Los que hacen esta clase de preguntas es porque escatiman y economizan al dar sus ofrendas a Dios. Les digo algo. Al inicio de mi vida cristiana, en un culto, aprendí que debemos darle el diezmo a Dios. A partir de ese momento, nunca he dejado de diezmar. Después, supe lo que era el diezmo completo y desde ese momento siempre he dado mi diezmo completo. Me decidí a dar a Dios el 20% de mis ingresos y siempre he dado ese 20% de mi ingreso total. Lo he hecho sin variar. Es lo mismo hoy en día. Lo he hecho para no fallar en mi diezmo. Así estoy seguro que le doy a Dios más del 10% de mis ingresos y como Dios se complace en ello, me retribuye con abundantes bendiciones. Lo he creído y lo he practicado por fe y aún lo hago. Les digo un secreto. Entre todos los pastores y siervos de Dios, estoy seguro que soy el que da más diezmo, ofrendas de agradecimiento y ofrendas para la construcción del santuario. Esto ha sido posible gracias a las muchas bendiciones que Dios me ha dado. Con esto, no quiero decir que todos tengan que dar el 20% de sus ingresos. Esto es lo que yo hago por fe. Lo he hecho de acuerdo a mi fe y Dios me ha bendecido abundantemente. Por eso, he podido hacerme cargo de casi todo el financiamiento
de las cruzadas que hemos efectuado en el extranjero, así como de la ayuda a las iglesias Manmin en el extranjero y del financiamiento del Ministerio de la Televisión y las Comunicaciones. Volviendo al mensaje. Sin embargo, hay quienes simplemente no toman en cuenta sus otros ingresos y solo diezman de su sueldo básico. Asimismo, incluso de su salario, deducen los impuestos y otros gastos y luego dan el diezmo solo del ingreso restante. Otros diezman del ingreso que les queda después no solo de pagar los impuestos, sino también la energía eléctrica, el agua, el teléfono, los gastos escolares, la alimentación, etc. Dicen que se debe diezmar solo del ingreso líquido y no del neto. La razón por la que no dan el diezmo completo de sus ingresos totales, sino del restante, se debe a que tienen un corazón mezquino para Dios. De este modo, como no dan el diezmo completo, Dios no los podrá bendecir, sino más bien le vendrán pruebas y aflicciones sobre sus vidas. Hermano, debe examinar por qué está pasando por pruebas, por qué sus hijos se han desviado del buen camino, por qué su esposo la ha dejado, por qué ha sufrido accidentes de tránsito, o por qué le han robado o estafado. ¿Ha meditado sobre esto de acuerdo a la palabra de Dios? Todo eso le ha acontecido porque simplemente ha levantado una barrera de pecado que lo separa de Dios. Retomando la prédica. En otros casos, hay quienes calculan el diezmo, pero no lo dan como diezmo, sino simplemente como ofrendas, como ofrenda para las misiones, ofrendas para ayuda social, para la construcción del templo, etc. Todo esto es robar el diezmo a Dios. Escuche bien esto, hermano. Es la iglesia la que decide cómo direccionar la ofrenda según sea necesario. Cuando dé el diezmo, deberá darlo como tal. Ahora hablemos de las ofrendas. Ofrenda es todo lo demás que da a Dios, excepto el diezmo. Los hijos de Dios, salvos por fe, tienen muchas razones por las que deben agradecer a Dios. Estamos agradecidos porque somos salvos y vamos al reino de los cielos, porque hemos recibido un ministerio y estamos acumulando recompensas y porque Dios nos protege y nos bendice en todo aspecto. Asimismo, aún en las dificultades y en las pruebas, sabemos que Dios hará que todas las cosas obren para bien. Por eso, siempre debemos estar llenos de gratitud a Dios en nuestras vidas. Mateo, capítulo 6, versículo 21, nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, los domingos no debe venir al templo con las manos vacías, sino con ofrendas de agradecimiento por las bendiciones que Dios ha derramado sobre usted y su familia. Esto es algo obvio, incluso lógico. Aún entre la gente del mundo, si alguien le hace algún favor, no solo deberá agradecerle con palabras, sino también le expresará ese agradecimiento por medio de hechos concretos, es decir, con un obsequio o algún favor. Sobre todo, en el día de su cumpleaños, aniversario o alguna fecha especial, se acordará de esa persona y le manifestará su aprecio saludándolo por esa ocasión. Esto no le será una obligación ni una carga molesta, pero si es consciente de su deber y responsabilidad, lo hará de verdad en forma sincera. Hermano, si tiene la esperanza del reino de los cielos y es verdaderamente agradecido por la gracia de la salvación, ¿cómo podría ser tacaño con Dios? Cada vez que sienta la gracia de Dios que lo protege cada semana y siempre que reciba respuesta a su oración,
deseará con un corazón agradecido darle una ofrenda de acción de gracias a Dios. No obstante, en algunos casos hay quienes piensan que es innecesario o antieconómico darle una ofrenda de agradecimiento a Dios, a pesar que dicen tener fe en el Señor. Y cuando diezman, lo hacen con temor porque han oído que el diezmo es un acto de obediencia que está directamente relacionado con la salvación. Sin embargo, en cuanto a las ofrendas, son tacaños con Dios. Otros dan de mala gana sus ofrendas de acción de gracias solo por cumplir y quedar bien con los demás. Les comparto algo. Mi familia siempre ha gozado de buena salud. Desde que acepté al Señor, nunca hemos ido a un hospital ni hemos tomado medicina alguna. ¿Pueden creerlo? Dios nos ha protegido completamente estos últimos 35 años. Jamás hemos puesto nuestra confianza en las medicinas ni en los tratamientos médicos. Nunca hemos ido al hospital. De igual forma, Dios los podrá proteger en todo. Esta bendición figura en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Dios promete que va a bendecir su entrada y su salida. Si no hay nada que lo condene en su corazón, podrá con toda confianza pedir lo que quiera y recibirá todo aquello que ha pedido. Es mi sincero deseo que usted experimente en forma personal esta maravillosa bendición en su vida. Les cuento algo. Cuando no ha vivido según la palabra de Dios, no debe venir para que yo ore por su sanidad. Más bien, deberá primero arrepentirse de sus pecados y procurar vivir en la luz. Solo entonces Dios obrará en su vida. Es cierto que algunas veces Dios sana a un familiar que no es cristiano. En realidad, Dios ha hecho esto en varias oportunidades. He recibido una carta que da testimonio del obrar de Dios sobre este particular. Se trata de una diaconisa que vino a Corea para traducir mis libros al idioma japonés. Ella aprendió el coreano desde que llegó aquí. En menos de un año ya había aprendido coreano y lo escribe muy bien. Me ha sorprendido ver lo bien que lo escribe. Les voy a leer lo que me dice esta hermana en la carta. Reverendo, la evangelización de mi familia ha sido uno de mis pedidos de oración de este año. En el aniversario de la iglesia, Dios tocó el corazón de mis padres y vinieron para participar en este aniversario. El domingo por la mañana mi padre vino al santuario para saludarlo y usted vio que caminaba apoyado en un bastón y oró por él. Tan pronto recibió la oración, sanó de su pie izquierdo. Mi padre le ha enviado esta carta de agradecimiento que adjunto a la presente. Doy gracias y gloria a nuestro Dios, quien sana no solo a los creyentes, sino también a los no creyentes. A través de este milagro de sanidad he visto el poder de Dios en usted, reverendo. Mis padres me han dicho que van a instalar un receptor de satélite en casa para ver sus prédicas transmitidas por la televisión GCN. Nuevamente, le doy gracias por sus oraciones. El padre de esta hermana no esperaba ser sanado. No tenía fe para recibir sanidad. Tampoco había aceptado al Señor Jesucristo. Era la primera vez que venía a esta iglesia. En la carta de agradecimiento que me envía el padre de esta diaconisa, me expresa lo grato que ha sido para él conocerme. Me dice que su columna, que antes estaba doblada, se ha enderezado y que ahora ya no precisa de bastón para caminar. Hermanos, el cuerpo de este hombre estaba totalmente doblado. No obstante, sus huesos se enderezaron por la oración. Ni él mismo creía que había sanado. Nos ha enviado una foto para confirmarnos su sanidad. ¿Recuerdan el pasaje en la Biblia que nos narra del general Naamán, que fue sanado de lepra? ¿Recuerdan lo que dijo después de ser sanado? Que de ahí en adelante iba solo a servir al verdadero Dios.
y el general tomó un puñado de tierra como muestra de su agradecimiento a Dios. De igual forma, el padre de esta hermana ha decidido instalar la antena para ver los servicios de la iglesia que transmite el canal GCN. Debido a ese buen corazón, Dios lo sanó. Retomando la prédica. Mateo capítulo 6 versículo 24 señala al respecto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si usted sirve al Señor, lo deberá hacer con todo el corazón, con sinceridad, con todas sus fuerzas y con toda su vida. Por tanto, no podrá servir a dos señores a la vez. Si sirve a uno de ellos, no podrá servir al otro con el mismo corazón y sinceridad. Si usted es tacaño con Dios, eso significará que su corazón no está lleno del amor de Dios ni de la esperanza por el reino de los cielos, sino más bien su corazón estará embotado por el deseo de ganar dinero y la ambición de este mundo. Eso tal vez se pueda entender en el caso de un nuevo creyente, pero si ya lleva algún tiempo de cristiano y todavía tiene ese tipo de corazón, es muy probable que su fe no haya crecido, sino más bien haya retrocedido. En ese caso, poco a poco se olvidará de la gracia que ha recibido y su deseo de agradecer a Dios también disminuirá. Por eso, decimos que si roba las ofrendas que se supone debe dar a Dios, eso está relacionado con su salvación. Por supuesto, la medida de fe de cada uno es diferente y como Dios conoce la condición y el corazón interior de cada uno, no mire el monto o la cantidad de la ofrenda. Así como la viuda que dio solo 2 pequeñas monedas de cobre fue alabada por Jesús, Dios quiere de la misma manera recibir ofrendas con aroma de verdadero agradecimiento y verdadera fe. Nuestro Señor Jesús, en Lucas capítulo 21, versículo 3 y 4, dijo acerca de la fe de esta viuda. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si el aroma de su agradecimiento complace a Dios, recibirá como contrapartida más bendiciones que no se podrán comparar con lo que usted ha dado. Dios hará que su alma prospere, le dará más razones para estar agradecido y le bendecirá 30, 60 y 100 veces más. Espero que todos ustedes le den a Dios lo que le pertenece a Dios y además den con fe, abundantemente, sin temor. Al hacerlo, siempre gozará de la bendición de Dios que brotará permanentemente como una fuente de agua viva. Hermanos y estimado público, volviendo a nuestro tema, otro tipo de robo espiritual es robar la palabra de Dios. Algunos tal vez se preguntarán, ¿qué cosa quiero decir con esto? Bueno, robar la palabra de Dios significa aquí hacer falsas profecías en nombre de Dios. Hay quienes afirman que predicen el futuro, se autodenominan profetizas, pitonisas o adivinadoras, asegurando que han oído la voz de Dios. Una vez escuché que a alguien que le iba mal en los negocios le dijeron que debía convertirse en pastor. Le dijeron que por eso Dios no lo dejaba triunfar en otras áreas. ¿Se imaginan? Algunos toman la decisión de convertirse en siervos de Dios por absurdas profecías de adivinos. He visto algunos casos así antes de fundar esta iglesia. Me pregunto, ¿acaso Dios no es todopoderoso? ¿Por qué haría que alguien millonario, exitoso y próspero
experimentara continuos fracasos y se sintiera frustrado para llamarlo como siervo de Dios. ¿Acaso Dios necesita de un adivino para llamar a su siervo? En lo absoluto. No importa todo el conocimiento y el orgullo que pueda tener alguien, Dios podrá convertirlo inmediatamente en un hombre humilde y prepararlo para la obra del Señor. Esto es lo que pasó con el profeta Eliseo y el apóstol Pablo. Dios tocó sus corazones y al instante cambiaron. Así, el apóstol Pablo, luego de aceptar a Jesús como su Salvador personal, dedicó su vida al Señor hasta el punto de morir por él. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pedro. Dios nunca hará fracasar a propósito a un hombre de éxito para llamarlo como su siervo a través de adivinos impíos. Dios jamás toca los corazones de agoreros para que digan a otros que deben convertirse en siervos del Señor. Hermano, no debe dejarse tentar ni engañar por estos falsos gurúes. Asimismo, si usted tiene un sueño y dice que es un sueño de Dios, o si cree que ha visto una visión y dice que viene de Dios, no siéndolo, eso también es robar espiritualmente la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen que sus sueños vienen de Dios. Si los sueños en realidad vienen del Señor, deberían venir acompañados por señales que confirmen eso. Los sueños que vienen de Dios deben ser confirmados por alguna señal. Caso contrario, eso también es tomar el nombre de Dios en vano, tal como se explicó en la prédica del tercer mandamiento. Jeremías capítulo 23, versículo 30 al 32 señala al respecto. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por supuesto, es bueno entender la voluntad de Dios por la inspiración del Espíritu Santo y proclamarla. Sin embargo, para hacer eso, primero deberá examinarse a ver si en realidad es digno de ser usado como instrumento para proclamar la palabra de Dios. Cualquiera no puede escuchar la voz de Dios. Dios elige a los que no tienen ninguna forma de maldad y están limpios de corazón y les permite proclamar su voluntad. Espero que sean discretos y muy prudentes al hablar de Dios y ni por casualidad se atrevan, de acuerdo a su propio criterio, a disminuir ni aumentar la palabra que Dios quiere entregar a su pueblo. Deseo que todos tengan los sueños que Dios tiene para cada uno de ustedes. Esos sueños, sin ninguna duda, se harán realidad. Repito, si sueña lo que Dios quiere que sueñe, esos sueños se cumplirán sin la menor duda. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuál es mi sueño? Que todos lleguen a soñar los sueños que Dios tiene preparados para cada uno de ustedes. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido del octavo mandamiento que nos manda no hurtar. Les he explicado también que robar es usar las cosas de otra persona sin permiso, tomar algo sin autorización y, en especial, usar las cosas que pertenecen a Dios con fines personales. Asimismo, si toma algo y tiene remordimiento por ello o siente vergüenza, debería definitivamente reflexionar en lo que ha hecho. Supongamos que está regresando a casa tarde por la noche y encuentra en la calle una joya de oro del tamaño de su puño. No hay nadie en el camino.
La pregunta es, ¿qué haría usted en esa circunstancia? Algunos podrían alegrarse y pensar que es una bendición de Dios. Como Dios sabía que usted tenía que pagar varias deudas, le ha enviado esa bendición. Otros pensarían que deben regresar esa joya a su dueño o entregarla a la estación de policía para que puedan hacerlo. No importa lo difícil de la situación en la que se encuentre, procurará hacer lo correcto y tratará por todos los medios de regresar esa joya a su propietario. Los animo a que todos adopten esta última actitud sin importar su situación económica. Hermanos, cuando Dios me reveló el significado espiritual de los 10 mandamientos, me sorprendí por lo detallado de sus explicaciones. Dios también me dijo que robar es utilizar sin permiso lo que es de nuestros padres. No importa el valor de los objetos, estará robando si usa, repito, sin permiso, algo que no es suyo. Ahora bien, pregúntese, ¿cuántas personas están robando sin saberlo o sabiéndolo? Cuando Dios me reveló esto, me asombré y me propuse siempre recordar que a Dios no le agrada el más mínimo acto de robo. Algunos pueden preguntarse por qué Dios considera que es un acto de robo usar sin permiso algo tan insignificante como un lapicero o un lápiz de sus padres. Sin embargo, reflexionemos un poco en esta clase de situación. Cuando quiera usar en forma permanente algo que le pertenece a su padre, podrá pedirle permiso y utilizarlo regularmente. Si le pide permiso, su padre de buena gana le dirá que lo use y lo podrá hacer cada vez que lo desee. No tendrá que pedirle permiso otra vez. No obstante, pongámonos en una situación diferente. Si su padre no le permite usar lo que le pide, usted no deberá hacerlo. Si lo hace sin su permiso, eso será como robar. Tal vez pueda pensar que esto es exagerado o demasiado estricto, pero pensemos en el orden en cualquier grupo humano. Cuando se mantiene este orden en un núcleo pequeño, se dará cuenta que en realidad le tiene respeto a sus padres y ellos podrán confiar en usted, y en su casa habrá paz y felicidad. El orden que debe haber entre padres e hijos y entre esposos deberá mantenerse en forma correcta. Así se podrá edificar un ambiente de mutua confianza entre los miembros de la familia y habrá felicidad en el hogar. Reitero, no es correcto que use sin permiso algo que le pertenece a sus padres. Ahora bien, Dios nos ha explicado en forma muy detallada lo que, en estos casos, puede suceder en los hogares, iglesia y negocios o trabajos. Si por descuido utiliza el teléfono de la iglesia para llamadas personales o para hacer un negocio porque quiere de esa manera ahorrarse algún dinero a expensas de la iglesia, déjeme decirle que eso no es correcto ante Dios. Si usa los sobres o material de oficina de la iglesia para sus fines personales, le pregunto, ¿qué creen que le pasará a usted y a la iglesia? Pues habrá problemas entre hermanos y hermanas y dificultades en la iglesia debido a ese desorden interno. Y su conciencia se hará cada vez más insensible. Si usa de forma descuidada los artículos de la iglesia porque no son suyos, me pregunto, ¿cómo podrá santificar su corazón y llegar al nivel del Espíritu? Si quiere alcanzar la santidad, tendrá que despojarse de toda forma de maldad y adornarse como la perfecta novia para el Señor. Deberá tener dominio propio para no usar sin permiso lo que no le pertenece, aunque sea de sus padres. Cuando sigue una disciplina y un orden en el hogar o en otro lugar, se edificará una relación de confianza y Dios dirá que es un hijo que en verdad honra y respeta a sus padres. Es el mismo caso entre esposos. Normalmente los casados usan algunas cosas en común. Sin embargo, es conveniente que haya cierto orden establecido entre ambos en relación al uso de algunas cosas. Si el esposo, por ejemplo, no quiere que su esposa use algo suyo, entonces deberá él mismo usarlo con mucho cuidado, dando así el ejemplo.
Y lo mismo se aplicará en el caso de la esposa. Ahora bien, si uno de ellos necesita usar algo del otro, entonces deberá pedir permiso para ello. Si usted confía y vive en paz con su cónyuge, nunca deberá rebuscarle los bolsillos a su marido o, en el caso del esposo, hurgar en la cartera de su mujer. Repito, no deberá rebuscar en el bolso de su esposa ni la mujer en la billetera del marido sin el consentimiento del otro. ¿Se imaginan qué mente más sucia? Si hurga en los bolsillos de su esposo o en su billetera es porque no confía en él y Dios no lo verá bien. Si el marido se entera de ello, porque no lo dude, mujer, de hecho se va a enterar, continuamente le ocultará algo y ya ninguno podrá confiar en el otro. Si usted y su cónyuge no confían el uno en el otro, me pregunto, ¿cómo podrá haber paz y felicidad en el hogar? Hermano, si busca algo solo por satisfacer una curiosidad morbosa o si toma algo que no es suyo, el Espíritu Santo se entristecerá y le remorderá la conciencia. Por ejemplo, aunque no haya robado nada, si le pagan por hacer un determinado trabajo o si tiene que cumplir con algún servicio para Dios o para la iglesia, pero no es diligente y no cumple con su labor correctamente, si tiene una buena conciencia, ésta no lo dejará en paz. De igual forma, si alguien que sirve a Dios emplea ese tiempo que se supone debe destinarlo a la obra del Señor, a sus asuntos personales o para distraerse o descansar, y eso perjudica la obra del reino, estará robando tiempo y le remorderá la conciencia. Esto no solo se refiere a las cosas relativas al reino de Dios, incluso en las compañías privadas o entre individuos particulares, siempre deberá aprovechar el tiempo de modo que no lo haga perder a otras personas. Si usted es pastor, levita o trabajador a tiempo completo de la iglesia, deberá venir a tiempo a la oficina y volver a casa en el horario establecido. Si, por ejemplo, sale más temprano de la oficina para volver a casa y atender sus asuntos personales, ¿qué pensará Dios de usted? Dios dirá que ha robado tiempo que debería haberle dedicado a Él. Hermano, debe consagrarle el tiempo correcto a Dios. Espero que se despojen de todo egocentrismo y de toda codicia y que siempre busquen el beneficio de los demás con un corazón sincero y fiel y con una buena conciencia. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser verdaderos y perfectos hijos de Dios, limpios y puros de corazón, de mente y de cuerpo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación.
Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.